escuchar algunos comentarios, preguntas y repasar algunos temas. Yo tengo algunas, ¿qué será? Algunas propuestas que hacerles, que revisemos de estos últimos temas que estamos revisando, escuchando y aprendiendo. Y luego vamos bueno, en el curso de la práctica de hoy, a escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que se quiera revisar y chequear de la clase de hoy. Hagamos una oración juntos esta noche y luego vamos a iniciar ya formalmente nuestra clase. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor amado, esta tarde, esta noche, para algunos de nosotros en diferentes países, en diferentes ciudades. Te damos gracias, Señor, por este gusto y privilegio que tenemos de estar juntos para aprender, para meditar también en tu palabra y aprender de este idioma fascinante como lo es el hebreo. Danos tú esa sabiduría y el entendimiento, la inteligencia que necesitamos, Señor, para este estudio. Y que a través de este conocimiento haya una nueva luz en nuestros ojos, sin que ilumine nuestro corazón, Señor, para un mejor entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, yo voy a iniciar compartiendo mi pantalla, como les estaba diciendo, para que veamos una propuesta que yo tengo de repaso de estos últimos temas que tienen que ver principalmente con el verbo. La siguiente semana, el día 13, vamos a tener una especie de repaso general, pero revisando más que todo las temáticas y algunas cositas tal vez que nos quedaron por ahí todavía que agregar al tema de la teoría, principalmente del verbo y de la redacción hebrea, y el repaso general de todos los temas que hemos estado viendo y estudiando en este curso, tanto en el uno como en el 2. Vamos a hacer así un pasón rápido de esas temáticas y aprovechar también será por lo menos de este segundo curso, nuestra última oportunidad así en vivo para que podamos hacer algunas preguntas o algunos comentarios. ¿Está bien? Así que conocen la dinámica. Yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan tenerlo también. Vamos a ver, estas diapositivas o láminas que yo voy a presentar hoy están ya en la clase, desde la clase 8, hay algunos cuadros de la clase 8, de la clase 9, de la clase 10 principalmente. La clase que tuvimos el martes, que es del participio, pues hay muchas cositas ahí, entonces yo no he puesto para repasar hoy algo del participio en alguno de los textos, uno en particular que vamos a ver hoy, pues probablemente salga algo del participio y lo comentaremos. Entonces, estas láminas, digamos que esta presentación no es algo nuevo, que estemos usando, sino que ya son partes de diferentes clases de materiales de los que ustedes ya disponen, de los que ustedes ya tienen. Entonces vamos a platicar y yo quiero iniciar recordando las formas básicas del verbo hebreo, ¿verdad? Recordemos que en español la forma básica del verbo es el infinitivo. Ya a estas alturas, pues ya tenemos una idea de a qué nos referimos con el infinitivo y cuando hablamos de la forma básica del verbo y cosas así. Entonces, en español la forma básica es el infinitivo, es decir, esas formas verbales que terminan en ar, er, ir. Es el infinitivo. Esa es nuestra forma básica. Pero en hebreo, la forma básica ya es una conjugación. Es decir, y hay que decirlo de esa manera, no hay en el verbo hebreo algo que sea correspondiente directamente al infinitivo, por lo menos no en el hebreo bíblico, no en el hebreo clásico. En las traducciones se traduce algunas veces en infinitivo. Por ejemplo, hay un salmo que dice, bueno es cantar salmos a su nombre.
en una traducción de los Salmos. Entonces aparece ahí la palabra cantar, en español está en infinitivo, pero cuando uno ve el hebreo, que la forma hebrea que está en el fondo, no es un infinitivo, sino que probablemente será tal vez un imperfecto que va a decir, bueno es que cantemos, ¿verdad? Bueno es que cantemos o bueno es que ustedes canten o una cosa así, porque no hay tal como el infinitivo en el hebreo. Entonces, la forma básica ya es una conjugación y esa conjugación se refiere al pasado perfecto. El ejemplo para que tenemos que tener en mente, porque reúne todas las características para la forma básica del hebreo, es Génesis 1.1. Recuerden Génesis 1.1, desde la primera clase empezamos a decir, vamos a memorizar este versículo porque nos va a servir mucho en el adelante. Y ahí estamos extrayendo varias cosas, del 1 al 3 de Génesis 1. El verbo que aparece en Génesis 1.1, el versículo completo es Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Entonces ahí está el verbo bara, que reúne todas las características de los verbos, de la forma básica de los verbos. Tiene tres radicales, ¿verdad? El verbo bara tiene tres radicales y tiene kametz, bueno, el verbo bara tiene doble kametz. Normalmente los verbos también tienen kametz pata, pero usualmente en algunos ejercicios o algo, ustedes han visto que en algunos cuadros yo incluso ni siquiera le pongo vocales a los verbos en su forma básica porque pues ya tenemos que conocer, vamos a saber que los verbos se vocalizan con doble A, kametz y pata o kametz kametz. El caso del verbo bara de Génesis 1.1, que es kametz kametz. Y otra cosa es que ese verbo ya es conjugado, porque nosotros no hacemos la traducción. En el principio, crear. En el principio, crear Dios. No, sino que ya es una forma conjugada. Creó. Eso recuerden, en el principio creó. Eso deben recordarlo. Entonces, creó. ¿Quién creó? Él es tercera persona, masculino, singular, del perfecto, que se refiere al pasado, ¿verdad? Entonces, tercera persona masculino singular del perfecto que se refiere al pasado. Esa es la forma básica del verbo. Recuerden, el verbo vará es la forma básica de los verbos. Claro, hay otros verbos irregulares. Les llamamos en español irregulares. En hebreo, ¿recuerdan? Esos verbos toman el nombre de verbos débiles. En algunos textos aparece como verbos irregulares, ¿verdad? Pero otros autores generalmente, vamos a decir que que será la forma, el lenguaje técnico más usual es verbos fuertes o verbos débiles. Y eso, la debilidad o fortaleza de un verbo, como lo hemos platicado, reside en la presencia de radicales débiles o radicales fuertes, que por ahí en alguno de los cuadros también vimos el listadito de las radicales fuertes, que cuando hay una radical débil al principio o al final del verbo, y luego empieza lo de los sufijos y los prefijos, casi seguro que esa radical que es débil se perderá. Entonces el verbo se queda, como vimos en una de las láminas de la clase anterior, bilítero. Esa es una palabra un poco rara, ¿verdad? Bilítero, es decir, solo de dos letras. Por eso el vi, ¿verdad? Y lítero de dos literales. Podría ser la traducción así muy dura, ¿verdad? Dos literales. O de doble literal, nada más. Bilítero, cuando pierde una de sus radicales. Pero hay verbos también que solo tienen dos radicales. Vamos a decir que es un grupo pequeño y hay otros verbos que tienen cuatro radicales, pero esas son las excepciones y el grupo de esos verbos que tienen dos o que tienen cuatro en la forma básica son verbos, pues, vamos a decir, extraños, raros, ¿no? No se comportan como, como el comportamiento usual de los verbos en la forma básica del hebreo. Ok, eso es para decir algo de la forma básica de los verbos. Otra cosa que tenemos que tener en mente son las estructuras verbales. Las estructuras verbales funcionan como familias de palabras. No es tanto como una conjugación, aunque en español, al hacer la traducción, pues lo que resulta es una traducción, pero es importante que lo comprendamos desde el hebreo, antes de hacer la traducción, que comprendamos de qué se trata la estructura. Son familias verbales que tienen que ver con el aspecto de la acción también, con el modo. En español tenemos modos de la acción, ¿verdad?
Y el aspecto de la acción. Recuerden que el verbo hebreo también no pone tanto énfasis, es decir, no pone énfasis en el tiempo de la acción, sino que más bien pone el énfasis en el aspecto de la acción, si la acción está concluida o no está concluida. Ya la semana pasada estuvimos hablando del participio activo y el participio pasivo, y en algunos de esos casos hay acciones que ocurren en el pasado, pero que es más que hablar del pasado, se está hablando de una acción inconclusa. Incluso el presente es una acción inconclusa. Y hay formas que hablan del futuro en acciones inconclusas, ¿verdad? Eh, Porque estarán todavía como en algún tipo de desarrollo, ¿no? En esas formas. Entonces, el hebreo pone mayor atención en el aspecto de la acción más que en el tiempo. Ahora, eso difiere de cómo se comporta el español, porque el español sí pone mucho énfasis en el tema del tiempo. Por eso es que en las traducciones nosotros vemos que siempre hay un pasado, hay un presente, hay un futuro, hay algunas formas de pasado, algunas formas de presente y algunas formas de futuro. Porque el español, pues así se comporta y de alguna manera hay que hacer que encajen sin forzar los idiomas, pues hay que dejar que el hebreo se comporte como el hebreo, pero hay que entenderlo para saber cómo puede encajar, hacer una especie de protocolos de interacción entre el hebreo y el griego, y ese es precisamente el núcleo, ahí es donde está la parte central de la traducción, poder hacerlo, pasar las ideas y los conceptos que están expresados en el hebreo o en hebreo, y ahora expresar esos mismos conceptos sin que se pierda el sentido, sin que se pierdan los énfasis, sin que se pierdan las ideas, expresarlo ahora en español. Esa es la clave de la traducción, ¿no? Y que sea entendible, ¿no? Una traducción fluida, natural, etcétera, y que sea fiel. La parte de fiel es que represente la idea que está en el hebreo. Entonces están las 7 estructuras, que son las estructuras comunes. Como hemos hablado de 3 parejas, las simples, las intensas y las causativas. Hay una que es activa y una que es pasiva. De eso hemos platicado también en algún momento. Y una séptima estructura que es una estructura, ¿cómo se llama? La hemos hablado como reflexiva. Una estructura reflexiva del ICPAEL, ¿verdad? También creo que es la lección número 8 de este segundo curso, cuando hablamos de las estructuras. Entonces ahí hay una definición de qué se trata y algunas señales de la forma, pero no siempre los verbos se comportan de esa manera. Entonces en una tabla de verbos o en un léxico hebreo, pues ahí nos va a decir, este es un verbo piel, es un verbo ipael, es un verbo ifil, o es un verbo nifal, o es un verbo cal, o algo parecido. Entonces yo ya tengo que tener esa idea, ¿no? Por eso es que algunos léxicos, a mí me han preguntado hermanos, y yo pues tengo que decir la verdad. Algunos hermanos me preguntan, hermano, ¿usted me recomienda que compre un diccionario hebreo? Entonces yo les hago la pregunta, ¿usted ha estudiado hebreo? Y cuando me dicen no, pues yo no los recomiendo. Le digo, no lo compre, no le va a servir, lo puede confundir o no sé, no le va a ser útil, porque el diccionario va a dar ese tipo de definiciones, ¿verdad? Verbo, piel, tercera persona, masculino singular, imperfecto, ¿verdad? Y entonces, si yo no he estudiado hebreo, no voy a saber de qué se trata ese lenguaje, ¿no? Y eso es lo que va a decir un diccionario, un léxico hebreo, eso es lo que va a decir. O algún software, ¿no? Que yo voy a comprar un software para traducir, etcétera. No me va a servir. Incluso yo me he atrevido a decir, y lo digo siempre con sinceridad y lo digo siempre con cuidado, y eso también conlleva una especie de desafío, porque algunos hermanos me preguntan por interlineales. Hermano, ¿y usted cuál interlineal recomienda? Entonces yo siempre les pregunto, cuando hablan de comprar cosas que tengan que ver con hebreo o griego o arameo incluso, entonces siempre les pregunto, ¿usted ha estudiado griego, ha estudiado hebreo, ha estudiado arameo? Entonces me dicen sí, entonces yo les digo, pues sí, le va a servir, ¿no? Pero si me dicen no, entonces yo les digo, pues mejor compre una Biblia de estudio o mejor, en lugar de comprar ese recurso, pague un curso de hebreo o algo así, ¿no?
Porque si compra un interlineal, por ejemplo, aunque me detuve ya unos momentos en ese punto, pero ya voy a salir. Si compra un interlineal, por ejemplo, pues y no sabe hebreo, está el hebreo arriba y el español abajo. Al hebreo no lo va a ver nada, lo va a ver ahí, pero solo va a ver los dibujitos de las letras y no va a entender nada. Entonces se va a fijar exclusivamente en el español y es como que comprar otra versión de la Biblia, ¿no? Y cosas así. Por eso es que es importante que tengamos estos conceptos porque en las tablas de contenido, en los léxicos, en las gramáticas, en las introducciones a los hebreos, al hebreo, pues se va a manejar este lenguaje. Y hay algunos autores que en algunos textos, pues hacen los análisis exegéticos utilizando este lenguaje. Por ejemplo, en el tema del Nuevo Testamento, algunos hermanos ya están inscritos en griego y estuvieron en la masterclass. En el tema de griego, hay un autor que a mí me ha gustado leer, es un teólogo alemán, creo que es Joaquín Jeremías, y él tiene una cristología, un tratado de cristología y algunos textos del Nuevo Testamento. Pero es muy interesante porque Joaquín Jeremías escribe y luego cita el griego, pero no lo cita en español, sino dice, el griego de tal versículo dice, y pone el texto griego y no lo traduce. Entonces, si uno no, en algunos textos de Joaquín Jeremías, si uno no sabe de griego, pues hasta ahí llegó la plática con don Joaquín. Porque él asume que sus lectores y que sus estudiantes o detractores o lo que sea, pues pueden dialogar en ese nivel con los idiomas originales. Por eso es muy importante, no solo con el tema de traducción, porque tal vez alguien estará pensando, sí, pero yo no voy a traducir la Biblia, pero la quiero estudiar, entonces vamos a necesitar siempre. Yo creo que alguna vez les dije que para mí todo buen predicador, todo buen maestro de la escritura y todo buen estudiante interesado en realidad en las escrituras, sí o sí tiene que estudiar los idiomas originales. Sí o sí, tiene que estudiar. Y hay personas que piensan que no y siguen estudiando. Y ¿saben cómo lo he imaginado? Como cuando alguien va en una selva, ¿verdad? Con un machete y va quitando la maleza y va quitando ahí las ramas y se va abriendo camino entre el bosque, entre la selva hasta que de repente, y pues se va defendiendo, ¿no? Y va avanzando, y de repente llega a un muro grande, muy alto, inescalable, que se llama precisamente en el estudio bíblico los idiomas originales, hebreo, griego, incluso el arameo. Y luego ya pues se van pensando en otros idiomas como el latín, por ejemplo, por el tema de la herencia de la vulgata latina, y no solo la herencia, la presencia de la vulgata latina también y de latín en el trasfondo de algunas de nuestras Biblias en español, ¿verdad? Como la Reina Valera 60, incluso las Biblias como la Jerusalén, la Nácar Colunga, todas esas que traen el trasfondo latino y la tradición latina muy, muy fuerte en su traducción. Entonces yo tengo que también dialogar con el latín como buen estudiante del texto hebreo. Ok, pero eso será un poco más adelante en el caso de nosotros, ¿no? Ok, entonces las estructuras las tenemos que tener en mente y vamos a ver, Fernando tiene su mano levantada, entonces vamos a ver si puede, voy a dejar de compartir acá un momento y vamos a escuchar a Fernando, si puede abrir su micrófono, Fernando, con gusto, le escuchamos, vamos a ver si tiene, ok. Pastor, buenas noches, compañeros. Ismael describe una estructura reflexiva. En los apuntes dice intensiva. ¿Es correcto eso, no es cierto? Entonces Sí, tendríamos que entenderlo como él se mató brutalmente. sí, vamos a decir que sí y no en esa estructura, ¿no? Por el hecho de ser intensiva, depende de los contextos. Tenemos que ver siempre los contextos para saber realmente cómo vamos a interpretar esa intensidad, ¿verdad? En las estructuras reflexivas. Digamos que una persona que tiene un accidente, ¿no? Para hablar de ese evento. Entonces, no es que se haya asesinado, ¿verdad? Sino que pues, se mató. Se imagina el tema de bañarse, ¿no? Se bañó intensivamente. ¿Cómo sería? Se super bañó, no sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, depende del contexto,
vamos a tener en mente que la estructura, incluso esta reflexiva itpael, conlleva ya una intensidad, ¿verdad? De estas actividades. De estas actividades. ¿Ok? Por eso, algo muy importante, y ese es otro de los temas que yo pueden ser errores, peligros que cometen algunas personas de traducir únicamente palabras. Palabras, yo advierto a algunos hermanos, por ejemplo, del uso del diccionario Strong's, que en muchas oportunidades el Strong solo pone los términos generales sin hacer el análisis completo de la palabra. En caso de los verbos, da el verbo en infinitivo sin pensar a qué estructura pertenece el verbo que está presente en un determinado contexto. Y así, entonces se debe manejar con criterio porque los contextos son importantes. No podemos sacar una palabra de su contexto y a partir de ahí interpretarla de una manera muy dura. El contexto siempre va a regir y debemos hacerlo a la luz de ese contexto, cómo debemos trabajar un determinado término, una determinada palabra, ¿no? Ok, bueno, voy a regresar a la presentación para que avancemos un poco con el tema de la presentación. Otra cosa que hemos platicado en estas clases anteriores son estos cuadros, que son unos cuadros, es importante que los tengamos a la vista y que los tengamos en algún momento, vamos a decir como que los vayamos dominando, es la expresión que a mí me gusta usar, que los dominemos, ¿verdad? Que eso incluye la memorización, eso incluye la comprensión, ¿verdad? De cómo están estructurados, de a qué se refiere, etcétera. Eso va a ser algo importante estos cuadritos. Vamos a ver, Gonzalo dice, sí es recomendable, Gonzalo. Usted que tiene ya conocimientos de hebreo, el Strong le va a servir y le va a servir muchísimo, ¿verdad? Entonces, claro, es una herramienta. No hay herramientas que sean universales, es decir, no hay una herramienta que nos va a servir para todo, sino que tenemos que tener varias herramientas, muchas herramientas. El estudio bíblico requiere no de una herramienta, sino de distintas herramientas. Y el Strong, el diccionario Strong, es una de esas herramientas, aunque es una herramienta pues que tiene ya algunos años de andar por ahí. No tengo en mente cuándo fue la última vez que se revisó el diccionario Strong, porque el estudio del hebreo también es dinámico y se siguen pues actualizando diferentes cosas. Y el Strong pues en algún momento corresponde a una época y a un periodo de desarrollo y del entendimiento y del estudio del hebreo. Pero al final de cuentas es eso, ¿no? Una herramienta. Es una herramienta a la que pues no la podemos despreciar, ¿verdad? Como tal. Y a nosotros que ya tenemos algún conocimiento del hebreo, pues nos va a servir mucho mejor que a una persona que no lo tiene. Por eso es que yo me he atrevido, les digo, a no recomendar, a no recomendar estos materiales o estos recursos a personas que no hayan estudiado, que no hayan estudiado hebreo, ¿verdad? Ahora, si ya estudiamos hebreo, pues estos recursos, incluso recursos que pueden ser como más sofisticados, nos van a servir y nos van a desafiar para que nosotros continuemos aprendiendo y que continuemos creciendo en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Así que, y eso está disponible porque es una herramienta muy popular también, ¿verdad? Muy popular. Bueno, entonces estos cuadros los tenemos que dominar, ¿verdad? Los tenemos que dominar. No son ellos los que nos tienen que dominar a nosotros, sino que nosotros vamos a dominar a ellos. Eso incluye, les decía, memorizarlos, comprenderlos de qué se trata. Aquí vean, este cuadro, el de la izquierda, es el cuadro de prefijos y sufijos verbales. Señalan el agente verbal, de eso hemos hablado antes. El agente verbal es quien ejecuta la acción del verbo, es decir, quien está actuando en el verbo. Los verbos son de actuación, de vivencia, de acciones, de vitalidad, pero hay alguien que está provocando, promoviendo,
actuando. Por eso es que uno de los verbos, en el hebreo moderno, el verbo que se utiliza para, vamos a ver, para traducir la palabra verbo, o es decir, verbo en hebreo, sería el verbo paal, que es actuar, ¿verdad? Las pealim son los verbos, ¿verdad? Estoy tratando de recordar qué significa verbo, cuál es la etimología de verbo. La palabra verbo tiene que tener una etimología, pero no la recuerdo en este momento. Entonces, el paal, los pealim, que son los verbos, son acciones, son cosas que se actúan. Entonces, siempre hay alguien que está actuando en el verbo. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice Bereshit bara. Ese bara corresponde a quién? A Elohim, ¿verdad? Ese Elohim en el principio creó Dios, pero podríamos quitar el Elohim y solo decir Bereshit bara et hashamayim bet haaretz. Quitamos el sustantivo y nos queda el verbo bara. Entonces, ese verbo nos dice quién está ejecutando la acción. Obviamente, si quitamos a Elohim, pues la oración no se logra determinar específicamente quién, pero sí podríamos analizar que es la tercera persona del masculino singular. Es él. Él está creando los cielos y la tierra. Aunque como no tenemos contexto anterior a Génesis 1:1, por lo menos no escriturario, ¿verdad? Entonces, pues no sabríamos a quién se refiere ese él, pero ahí está ese Elohim. Entonces, el Elohim de Génesis 1:1 es el agente verbal de ese verbo. Y así, entonces, estos prefijos y sufijos señalan al agente verbal, ¿no? Recuerden, el perfecto se identifica con el pasado puntual, y el imperfecto se identifica con el futuro, ¿verdad? En español, por eso les decía, se identifica con el pasado y se identifica con el futuro. Ambos verbos, o ambas que serán aspectos del verbo, tanto el perfecto como el imperfecto, en algunas Biblias y en algunos proyectos se han identificado también con el presente, se acercan un tanto al presente. Recuerden que siempre el perfecto se refiere a acciones concluidas, completamente concluidas, y el imperfecto a acciones no concluidas, no concluidas, ¿verdad? Y luego está el imperativo, que representa una orden o una súplica, ese cuadro del imperativo. El cuadro de la derecha es el cuadro que representa al paciente verbal. El paciente verbal es sobre quién recae la acción. ¿Quién es vamos a decir, quién sufre la acción que se está ejecutando? Hay una acción que se ejecuta, pero yo no la estoy ejecutando, sino recae sobre mí. Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que hemos puesto antes de Juan pinta la casa, algunos recordarán, ¿verdad? Entonces, Juan es el que está pintando, él es el agente y la casa está recibiendo la pintura. Entonces, la casa recibe la acción de pintar, es el paciente. Entonces, este segundo cuadro, el de la derecha acá, señala al paciente verbal y utiliza los sufijos pronominales. Algunas pequeñas diferencias, pero básicamente son los sufijos pronominales, ¿verdad? Es otro tema que debemos dominar, el tema de sufijos pronominales. Ok, de esa manera se van a comportar los verbos con los sufijos pronominales. Aquí hay unos ejercicios que podemos señalar así rápidamente. Este es el cuadro de verbos que vamos a utilizar para este ejercicio, ¿verdad? Solo vamos a hacer así. No voy a escribir aquí en la pantalla, vamos a ver, vamos a ver si nos funciona solo así, señalarlo oralmente. Ese es el listado de verbos del ejercicio, ¿verdad? Entonces observen, esta forma verbal inicia con una alef. Vamos a sospechar que esta alef es la primera radical. Entonces, si esa es la primera radical, la raíz del verbo sería alef, shin y yod. Entonces vamos a buscar eso. Aquí hay una alef, pero la siguiente radical es mem. Y de ahí ya no hay alef. Entonces significa que esta alef, por lo menos en este ejercicio, no es de la raíz. Es un prefijo, ¿no? Y como ahorita ya sabemos que son verbos con los que estamos trabajando, ya sabemos que la estructura que utiliza prefijos es el imperfecto. Entonces, este verbo ya es imperfecto. Eso ya nos dice algo, ¿no? Ya tenemos algo en la mente. Entonces, como este es el imperfecto, lo que sigue es la raíz verbal. Shin, yod, y la raíz termina en mem.
¿verdad? En el listado de verbos esta mem, como es la final, la radical final, estará como en su forma sofit, ¿verdad? Como una mem sofit. Es shin, yod y mem sofit. Es este, shin, yod y mem sofit. ¿Cómo vamos a leer estos verbos? Algunos no tienen vocales, ¿verdad? Por ejemplo, este no tiene vocal. Vamos a leerlo como el verbo. Aunque aquí no puse mem sofit, ustedes, estoy viendo en la escritura. Voy a disculparme con ustedes porque debió haber sido quiero ver, debió haber sido una mem sofit y seguramente yo solo copié la raíz y ya no cambié la mem. Entonces esa debe ser una mem sofit. Aquí ahora estoy viendo. Ok. Bueno, pero será el verbo sayam, ¿verdad? Sayam, doble M. Y es una sin, no es una shin, es una sin. El verbo sayam, que significa puso o colocó. Como es una forma básica, está bien si lo quisiéramos traducir en infinitivo, el verbo poner o el verbo colocar, ¿verdad? Ok, entonces la raíz terminó hasta en la mem, pero hay otra mem sofit, ¿verdad? Esta mem es un sufijo. En el cuadro del perfecto no tenemos una mem que sea solita, el sufijo, sino solamente es este en el cuadro de los sufijos pronominales que expresan al paciente, es la mem y se debe traducir como los, ¿verdad? Aquí abajo puse yo el cuadrito, los. Entonces vamos a traducir, ok, esta aleph, que es el prefijo verbal, corresponde al imperfecto, que es primera persona singular, ese es yo, y es el imperfecto, lo vamos a traducir como futuro en este ejercicio. Entonces, aquí dice yo, como ese imperfecto sea futuro, colocaré o pondré, ¿verdad? Porque es futuro, pero todavía tengo esta mem que señala al paciente verbal y entonces puedo traducir. Aquí dice, yo colocaré los, si quiero traducir así muy literal, ¿verdad? En ese orden. Yo colocaré los, ¿verdad? Yo los colocaré. En español está bien sin el pronombre incluso, los colocaré. Solamente podríamos ponerlo de esa manera, ¿verdad? Interpretando aquí, traduciendo el prefijo verbal y el sufijo pronominal que está actuando aquí con el verbo. Veamos la siguiente forma. La siguiente forma es yomerú, ¿verdad? Yomerú. Y esta yod, vemos que por lo menos en el ejercicio acá no tenemos ningún verbo que inicie con yod, significa que esta yod es un prefijo, es el prefijo verbal. Otra vez, si hay prefijo, inmediatamente pensamos en el imperfecto. Entonces, esta palabra está en imperfecto y observen, contamos tres radicales, ¿verdad? Aleph, mem y resh. Ese verbo es el verbo decir o el verbo hablar en español, ¿verdad? La forma básica en español. En hebreo dijo, habló, ¿verdad? El verbo amar, amar. Entonces busquemos, es una yod y hay un prefijo yod y un sufijo shurek, ¿verdad? Vean, esta palabra es interesante porque aquí tenemos un prefijo que es de tercera persona masculino singular, él, podría ser él dirá, y luego vamos a ver como sufijo pronominal del verbo, no tenemos ningún shurek. Aquí tenemos algún shurek, pero digamos, no podemos pensar que un verbo sea imperfecto y perfecto a la vez. Y noten que tenemos yod y shurek al final. Seguramente es esta forma del verbo que incluye los dos, el prefijo y el sufijo en el imperfecto. Es tercera persona masculino plural, es ellos, ¿verdad? Y no tenemos más. Entonces es el verbo yomerú, ellos dirán, ¿verdad? Es el verbo decir o el verbo hablar, ellos hablarán. Ellos dirán, ellos hablarán. Esa es esta forma, ellos dirán o ellos hablarán. Observen, la yod y el shurek aquí al final de esta forma verbal. Ese es aquí en el inciso bet. Veamos el inciso gimel. Dice yih la junu. Yih la junu. Otra vez tenemos una yod
que es el prefijo del imperfecto regularmente, y tenemos la radical gimel, lamed y het, el verbo galaj. Galaj, vamos a buscarlo aquí en el listado de verbos, es este, que es el verbo afeitar o el verbo rapar. Eso, bueno, afeitar normalmente es la barba, bueno, la cabeza también se la afeitan, es quitarse el pelo que no tiene en la cabeza, ¿no? Barba y cabello. Afeitar. Las mujeres también en algunos votos y en algunas circunstancias, y como muestra de humillación de parte de los conquistadores, de esclavitud, de sometimiento, les afeitaban la cabeza a las mujeres, que era una afrenta en el contexto de las culturas del Antiguo Testamento. Entonces, galaj es afeitar o rapar. Y tenemos imperfecto, ¿verdad? Y observen, tenemos ese es prefijo yod, y tenemos el sufijo shurek, que es más o menos el mismo caso de aquí arriba, que eso es tercera persona masculino plural, que es ellos. Ellos, ya podemos hacer una traducción ahorita, aunque nos falta todavía un sufijo. Ellos raparán o ellos afeitarán, pero no sabemos todavía a quién, ¿verdad? El verbo nos dice a quién, pero todavía no sabemos. Nos quedó el sufijo nu, todavía nos queda el sufijo nu aquí. Entonces, ese sufijo es un sufijo pronominal, lo vamos a buscar aquí en el segundo cuadro, y ese sufijo nu es primera persona plural, nos, es la traducción, se refiere a la primera persona plural, nos. Entonces, vamos a traducir. Es esta, ¿verdad? Yih la junu, lo vamos a traducir como ellos nos raparán o ellos nos afeitarán. Ellos nos raparán o ellos nos afeitarán, ¿verdad? Note el primer prefijo que está trabajando junto con el sufijo y luego el segundo sufijo. ¿Verdad? Hemos visto antes que el hebreo, en una de las clases del primer curso, que el hebreo es un idioma aglutinante y que se le van pegando diferentes elementos y las palabras pueden tener uno o dos prefijos y también uno o dos sufijos. Pueden tener palabras largas, vamos a decir en hebreo, tanto adjetivos, sustantivos, puede ocurrir eso, y verbos también, como estamos viendo. Y entonces nosotros debemos de identificar cada uno de esos sufijos y prefijos que están presentes en estas palabras, ¿ok? Veamos el siguiente ejemplo, que es tip shalin. Este verbo, tip shalin, tenemos al inicio una taf. Vamos a pensar que el verbo inicia con las radicales, sería taf, bet y shin. Vamos a ver si hay algo de eso. Inicia con taf. Y en este listado no tenemos ningún verbo que inicie con taf. Vamos a entender entonces que esta taf es un prefijo. Y si es prefijo, las formas del verbo hebreo que tienen prefijos es el imperfecto. Entonces vamos a identificarlo ya como el imperfecto, y eso significa que la bet ya es la primera radical. Entonces bet, shin y lamed es el verbo bashal. Vamos a ver ese verbo, lo encontramos, tendría el verbo bashal, que es cocer, cocer de cocinar, ese cocer en español va con C, cocer de cocinar, o madurar, madurar, el verbo bashal, bashal. Entonces estamos con este verbo y vean que tenemos este sufijo, el prefijo, este prefijo ti, contamos tres radicales y nos queda una yod y una nun, sofit, como prefijo, sufijos, perdón, como sufijos. Entonces vamos a buscar esta taf aquí en los verbos, aquí tenemos taf, pero tenemos una yod, taf y yod, prefijo verbal y sufijo verbal. Entonces está en esta opción que es taf y yod, que es segunda persona femenino singular. En español será tú, ¿verdad? Tú. Y es el verbo bashal, que es cocer o madurar, y es prefijo, entonces es imperfecto. Debemos traducirlo como del futuro. Entonces será tú cocerás o tú madurarás. Algo, ¿no? De madurar, no la persona, el contexto lo dirá. O incluso cocer puede ser de cocinar, tú lo cocinarás en algún momento, este verbo bashal.
lo madurarás, lo conservarás o lo prepararás, podría ser dependiendo del contexto, si son asuntos culinarios, ¿no? De cocina o de comida, una cosa como esa. Pero falta todavía el sufijo de la nun. Entonces, ese es un sufijo pronominal que vamos a buscarlo en el cuadro de sufijos pronominales, es tercera persona femenino plural, ellas, ¿verdad? Se refiere a ellas y la traducción debe ser las, ¿verdad? Las a ellas, ¿verdad? Entonces, dijimos que es segunda persona femenino singular, tú, que es el verbo bashal, ¿verdad? De cocer o madurar. Tú cocinarás las, ¿verdad? Así por como aparecen los elementos en la palabra. Tú cocinarás las, tú las cocinarás, ¿verdad? Tú las cocinarás. Y es en el contexto de una estructura femenina, por la referencia al pronombre, que es segunda persona femenino singular. Eh, Veamos, bueno, ahorita hicimos el ejemplo Dalet. Vamos a hacer el ejemplo Hey, que dice Samrem, la palabra hebrea Samrem. Y observen, no tenemos ningún prefijo porque no hay ningún prefijo que empiece con Sajin, ¿verdad? Esas son las cosas, pequeñitos detalles que les decía que pues tenemos que dominar. Si yo pienso que la Sajin, peor si este es un prefijo y voy a buscar a los cuadros de prefijos buscando la Sajin como un posible prefijo, pues yo ya tengo que saber que la Sajin no es ningún prefijo. Significa que esta palabra no tiene prefijos y que de una vez empezó las radicales. Entonces cuento tres radicales, Sajin, Mem y Resh, es el verbo samar. Vamos a buscarlo acá, es este, que es cantar o recitar, el verbo samar, y no tiene ningún prefijo. Si no tiene prefijo, inmediatamente pensamos que es del perfecto, es perfecto, porque no hay ningún prefijo verbal. Entonces, no tiene ningún prefijo y las tres radicales, ahora hemos estado trabajando únicamente con verbos fuertes, por eso siempre podemos contar, por lo menos en estos ejercicios, siempre podemos contar las tres radicales y nos queda este sufijo mem, una mem sofit. Vamos a buscar ese sufijo en ambos cuadros y aquí hay una memsofit, pero no está sola, es el sufijo tem. Entonces no nos sirve para esta palabra. Seguimos en el siguiente cuadro y aquí hay otra mem, pero es el sufijo gem completo. Tampoco es el que buscamos. Acá está la mem solita, ¿verdad? Como un sufijo pronominal en el verbo. Es tercera persona masculino, masculino plural, que es ellos, ¿verdad? Y lo debemos traducir como los, ¿verdad? Los. Ahora observen, si quito este sufijo, la palabra se queda sin prefijos y sin sufijos. Esa es la forma básica, aunque la vocalización es dinámica, pero es la forma básica porque dice tercera persona masculino singular es igual a la raíz, no tiene prefijos y no tiene sufijos. Es esto lo que está ocurriendo aquí, el verbo samrem, que es la tercera persona masculino singular, él, y es el verbo cantar, recitar, él, podemos traducir ahorita, cantó, recitó, pero todavía tenemos esta mem, que es el sufijo pronominal, es los. Entonces, él los cantó o él los recitó, ¿verdad? Lo que sea que haya cantado, lo que sea que haya recitado, porque no tenemos la frase completa o la oración completa. Él los cantó o él los recitó. Él los cantó o los recitó en este ejemplo. Muy bien, entonces, bueno, vamos a terminar las dos que quedan y luego nos vamos a detener. Voy a dejar de compartir un momento para escuchar alguna pregunta, si la hay, o algún comentario. Vamos a hacer el ejemplo Bab, la literal Bab, es justini, la palabra hebrea justini. Justini es una het y también yo sé que la het no es ningún prefijo, ¿verdad? No hay ningún prefijo. Entonces, asumo que ya inició la raíz del verbo, ¿no? No hay prefijos. Asumo varias cosas. Primero, no hay prefijos, significa que la primera radical es esta, la primera letra de la palabra. Ahí empezó la raíz. Puedo contar las tres. También sé que como no hay prefijo, este verbo va a estar en perfecto.
¿verdad? Ya no tengo que buscar en la columna del imperfecto, sino que ya va a estar en perfecto. Solo tiene sufijos. Ok, cuento 3 radicales. Es el verbo habas, y aquí hay un sufijo y luego otro sufijo, el sufijo ti y el sufijo ni. Pero vamos a identificar el verbo habas, empieza con het. Vamos a ver si aparece aquí. Es este verbo, el verbo, aquí se lee como hus, ¿verdad? No están las consonantes o las vocales. En algunas palabras, así puede, alguno puede entrar literal así, o como habas, la bab está funcionando como consonante, ¿verdad? El verbo hus, que es perdonar. Uno de los verbos para perdonar. Hay otros verbos que expresan también estas mismas expresiones. Por ejemplo, hay un verbo que es el verbo shar, que también significa cantar. Aquí vimos el verbo samar, que significa cantar, pero también el verbo shar, que es un verbo de donde viene el sustantivo shir, que también es canción, ¿verdad? Cantar es shar. Es un verbo sinónimo, vamos a decir, ¿verdad? Igual que el verbo, el verbo perdonar, hay otras palabras también que se usan para perdonar. El verbo habas, que es perdonar. Entonces estoy trabajando en la literal bab con el verbo perdonar, perdonar. Pero aquí hay un sufijo, este sufijo ti, vamos a buscarlo. Observen que, vamos a ver, este sufijo ti, estoy viendo, creo que me falta una yod aquí en este sufijo para que sea este sufijo de primera persona, ¿verdad? De primera persona, el masculino singular, ¿verdad? Entonces, tendría que ser yo perdoné, pero todavía tengo ese sufijo ni, y el sufijo ni es primera persona singular, se debe traducir como me, ¿verdad? Entonces, yo perdoné me, yo perdonéme, me perdoné, esta forma del verbo, me perdoné, ¿verdad? Esta forma verbal. Aunque aquí me faltó escribir una yo de esta forma verbal. El sayin dice yigra, yigra, o yikra, pronuncian algunos por el sheba, yikra, ¿verdad? Más fuerte. Y este es un sufijo, la yod es un sufijo, entonces esta forma está en imperfecto y es el verbo cara, el verbo cara. Lo vamos a buscar aquí y es este verbo que es llamar, llamar, y también puede ser eh, elegir, el verbo elegir, ¿verdad? El verbo elegir. Muy bien. El verbo llamar o el verbo elegir. Entonces aquí tenemos imperfecto. Solo tengo la primera sílaba que es el prefijo verbal del imperfecto. Es tercera persona masculino singular. Él, ¿verdad? Entonces, y aquí está en imperfecto. Y noten que no hay sufijo, otro sufijo. Entonces solo es esta forma. Él llamará. Él llamará o él elegirá, pero no dice a quién, ¿verdad? Solo dice que él elegirá porque no hay sufijo pronominal en esta forma, no hay ningún sufijo pronominal, solo él llamará, ¿ok? Bueno, voy a dejar de compartir aquí un momentito y escucharles si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos haciendo hasta el momento, pueden hacerlo. Fernando, le escuchamos. Sí, pastor, gracias. Entiendo que en el hebreo no hay el infinitivo. ¿Cómo entender las categorías infinitivo absoluto e infinitivo constructo? Sabiendo que obviamente no tienen que ver con el infinitivo que nosotros conocemos en español. Claro, son formas, vamos a decir, de esa manera se han clasificado y ya al trabajarlo en el español, digamos que esa estructura se debe acomodar a las formas más naturales del español. Nosotros tenemos en mente que el constructo siempre es un de, se le agrega ese de a las palabras en constructo, sustantivos y adjetivos, pero también algunos verbos, ¿no? Algunos verbos, pero ese verbo
como perteneciente de algo, que es lo que provoca el constructo, no es una, vamos a decir que no es un movimiento natural, normal en el español, aunque la clasificación hebrea va a ser infinitivo absoluto, que será el infinitivo como el nuestro, y el finitivo constructo, que ya en el español, ¿se recuerdan que cuando vimos el tema del constructo yo estaba advirtiendo que ese de que en el constructo hebreo se le pone a las palabras, o al traducir se le pone a la mayoría de las palabras, no siempre se le puede incluir. Entonces, eso es más o menos el comportamiento del infinitivo constructo, dentro que será un infinitivo para nosotros, aunque la clasificación en las gramáticas hebreas aparece como infinitivo constructo, ¿no? Por la estructura, vamos a decir, la forma que tiene el hebreo, la forma de vocalización y la presencia de algunos sufijos eh, que son pertenecientes al constructo que se le agregan algunos verbos, pero ya en la traducción se va a comportar como acercándose al infinitivo que nosotros utilizamos, ¿no? Sí, Fernando, le sigo escuchando. Sí, gracias. Una pregunta que ya hice en clase, pero creo que la planteé mal, es, no entiendo por qué el infinitivo absoluto está en el mismo reglón que el tercera de singular masculino del listado, del Uno de los listado que cuadros del usted. verbo hayá, recuerdo. Sí, sí, Ujú. sí. Porque entiendo que el constructo está en segunda de masculino singular, porque el infinitivo constructo es exactamente el mismo que el imperativo. Claro, creo que es un tema nada más déjeme, voy a colocar aquí el cuadro, no lo tengo en esta presentación. Es un tema solo déjeme ver, tiene que ser este. Estoy buscando aquí el cuadro ese del verbo haya. Un momentito. Déjeme ver. Ok. Eh, este. Voy a compartir aquí la pantalla un momentito para responder la pregunta de mi hermano Fernando. Eh, es este cuadro al que se refiere, hermano Fernando. ¿Sí? Sí, Ok. Básicamente, la columna del infinitivo creo que es, vamos a decir como de esta forma, como colocados un poco a discreción las formas, porque no se puede hacer referencia a una persona en particular de ellos, ¿verdad? exacto. Entonces, no es como el imperativo o algunos de estos que sí tienen algunas personas a las que se pueda referir, pero el infinitivo no. Entonces, solo están colocadas, yo me atrevo a decir, de una manera arbitraria y no que tengan referencia precisamente a una segunda persona o a una persona del masculino singular. Lo del tema del masculino, eso tiene más sentido porque normalmente las formas van a estar siempre inclinándose con mayor frecuencia a las formas masculinas. Creo que no nos equivocaríamos al señalar que estas son formas masculinas, pero tanto de segunda o de tercera persona en el infinitivo no corresponden, ¿verdad? En ese tema. En español, por ejemplo, voy a dejar de compartir ahora. En español, por ejemplo, por eso las formas del infinitivo en español se llaman, están dentro de formas verbales que se conocen como impersonales, porque no se puede señalar la persona gramatical en esa forma del verbo. Por ejemplo, el verbo comer. Pues sí, se refiere a la acción de comer, pero no se sabe quién está comiendo, ¿verdad? Dentro de esas formas en español está el participio y el gerundio también, que son formas impersonales del verbo. No podemos identificar a la persona desde esas formas verbales. Y más o menos es el mismo comportamiento también de estas formas
que, insisto, no es que sean del infinitivo, sino que sean como, ¿cuál será la expresión? Equiparado o comparado con el infinitivo en español, ¿verdad? Hermano Máximo, bienvenido, le escuchamos. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches con todos, compañeros. ¿Me escucha el audio y me recepciona bien? Máximo, disculpe, le oímos muy, muy poquito. Mm. ¿Puede acercarse un poco más o algo? ¿Ahí me escucha mejor? Mucho mejor, gracias. Ya, gracias. Tengo una consulta respecto a esto de los sufijos eh, pronominales y los sufijos verbales. Cuando estuvimos haciendo el ejercicio, encontramos un caso en el que, tratando de identificar precisamente eh, por el verbo, la palabra que corresponde al verbo sayán, en la última página de la diapositiva que estaba mostrando hace un momento, Ujú. eh, nos pareció ahí que al juntarse el sufijo verbal con el sufijo pronominal, una hey quedaba absorbida porque no la identificábamos, nos presumíamos que debía tener hey, pero bueno, no hubo ocasión de hacer la pregunta. No sé si la puede ubicar para que nos pueda ayudar en la identificación ahí o nosotros Eso identificamos es mal. en el cuadro. Es de las hojas de las que acaba de estar haciendo hace un momento, las que estaba identificando usted, la que le sigue y de ahí la última hoja de esa diapositiva, de ese PowerPoint, la última Ok. hoja. Dos hojas después, mejor dicho, al terminar los ejercicios que están A, B, hasta la NU, a la siguiente hoja también hay para identificar, pero están eh, Ah, de una también mal. manera, déjeme colocar PowerPoint. Creo que voy a compartir la pantalla aquí y vamos a identificar esa forma con Máximo. Creo que se refiere a estas, Máximo. Exactamente, sí. ¿Esta forma? Eh, Déjenme ver, estoy mirando esta pantalla. Correcto. Y es la palabra que corresponde al verbo tallan, puso, colocó. Es la que dice, incluso no sé si está bien vocalizada, pero dice tish, eh, tisinam. Tisinam, parece, bueno, no veo vocal debajo de la yod. Primera, Eh, segunda, tercera fila, tercera es esa exactamente. ajá. Ya, y en la identificación con prefijo y sufijo, identificamos la tab con la nun, con la na, ¿ya? Pero con hey, ¿no? Pero no la encontrábamos aquí. Pero era la única posibilidad que hallamos. Y luego la mem que correspondía al sufijo pronominal. Y presumimos que había sido absorbida la hey. No sé si nos podría explicar si lo identificamos bien o erramos ahí. Ok, creo que sí, eso es lo que está ocurriendo en este ejemplo y solo nos queda, digamos, este sufijo, ¿verdad? Correcto. Este sufijo que es tish y aquí me faltó una pata de esa manera. Claro, sí, faltaba una vocal. Eh, una pata. Tish es tis yamna, ¿verdad? Yamnam. Tis Jamnam. Ok, entonces la sin, la yod y la mem es la raíz verbal, que es, vamos a ver, Tallan. es este de poner y colocar, ¿verdad? Aunque recuerden que aquí debería de ser siempre Memsofit. una mem sofit, que era lo que estaba diciendo anteriormente, que es poner o colocar. Pero luego está este sufijo, prefijo, perdón, con este que trabajan juntos, ¿verdad? Van juntos. Eso en el cuadro de los sufijos y prefijos puede ser, si recuerdan ustedes, tercera persona, estos son plurales, ¿verdad? Pero Orales, puede sí. ser tercera persona femenino y también puede ser Segunda persona segunda femenina. persona femenina. Es decir, puede ser ustedes o puede ser ellas, siempre femenino.
Entonces, y luego está este último sufijo, que es el sufijo pronominal, que este es de los, es tercera persona masculino plural. Está mem, sofit. Entonces, déjenme colocar aquí las posibilidades de traducción. Bueno, o las traducciones son, si lo hacemos con tercera persona femenino plural, sería ellas, y luego viene en español el sufijo pronominal, Perdón, los que colocarán. pondrán, ¿verdad? Ellas los pondrán, teniendo en Los mente que también pondrán. puede ser ustedes, ¿verdad? Femenino, ustedes los pondrán, también puede ser, ¿verdad? Bueno, eso lo voy a escribir abajo mejor. Puede ser también ustedes, el sufijo pronominal siempre queda igual, ustedes los pondrán, Pondrán. ¿verdad? O los colocarán, puede ser la otra forma de este verbo. ¿Está bien? Esa era Sí, la sí, pregunta. eso era, y la G ahí está absorbida, ¿correcto? Eso es lo que Exactamente, quería saber. exactamente. Muy Ya, bien, entonces les sigo escuchando. Si hay algún comentario más, voy a dejar de compartir aquí ahora. gracias. Eh, Voy a avanzar en la presentación también de lo que estamos haciendo esta noche. Ahí hay más ejercicios en eh, en estas diapositivas hay más ejercicios. Entonces, bueno, nos saltamos ahí algunos. Hoy no era el propósito tanto de resolver todos esos ejercicios porque también no nos da todo el tiempo aquí en la clase, sino solo ir, así como hicimos ahorita con Mano Máximo, algunas palabras puntuales donde pueda haber alguna duda siguiendo esta forma. Insisto en que estamos trabajando con las formas regulares de los verbos, ¿verdad? Hay otras formas que son más irregulares y que son que el análisis va de otra forma y que vamos a requerir otro tipo de auxilio. Por eso me interesa, y aquí voy a compartir nuevamente mi pantalla. Denme un momentito. Voy a compartir mi pantalla para que juntos también completemos el pasaje de números, que es el que aparece en una página eh, que se les envió también ahí como parte de la práctica. Este es números, el verso 6, donde aparece la bendición sacerdotal, la parte de números a partir del verso que es 21, 22, a partir del verso 22 aparece este ejercicio y la bendición sacerdotal aparece a partir del verso 25, vamos a ver, 24, 25, 26 en adelante. Ahí está esa bendición sacerdotal. Entonces, vamos a intentarlo juntos, haciendo los diferentes análisis de este pasaje. Estamos trabajando números capítulo 6. Números capítulo 6 es la parte que estamos trabajando. Entonces, tenemos que ir haciendo siempre el análisis. Acá a la izquierda hay un léxico que nos va a ayudar, ¿verdad? Obviamente vamos a necesitar también de recordar otras palabras que ya hemos aprendido. Y si ustedes notan, aquí ya el léxico incluye algunas cosas un poco más extenso, en algunos casos como pequeños artículos de las palabras y de esa manera aparecen en algunos de los léxicos y de los materiales que se analizan las palabras y que se traducen, vamos a decir, las palabras en hebreo. Entonces, iniciamos. Vamos a ir leyendo, dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Este signo que está aquí al final es el signo donde señala que termina el versículo. Entonces vamos a detenernos ahí con la lectura. Vamos a volver a leer. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Lo primero que vamos a señalar es esta Vav, y aquí hay un asunto importante que tenemos que recordar. Lo voy a anotar por aquí arribita.
el tema de la VAB conversiva. El tema de la VAB conversiva es algo que debemos tener en mente. Recuerden que la VAB conversiva le da vuelta al sentido de los verbos. Si es perfecto, hay que traducirlo como imperfecto. Si es imperfecto, lo vamos a traducir como perfecto. Entonces, ahorita pues no tenemos todo el contexto del versículo o del pasaje, pero estas frases como Vaidaber Adonai, luego ya al estar leyendo y estudiando, nos damos cuenta que dan inicio vamos a ver, están conectadas más bien a esa narración, cómo va fluyendo la narración, es decir, depende de algo más. En los versos anteriores se ha marcado de este pasaje el aspecto de la acción, es decir, si la acción viene en perfecto o si viene en imperfecto. Y de esa manera vamos a identificar si esta VAB realmente está funcionando como conversiva o no. Vamos a hacer la traducción y luego vamos ¿cómo es la expresión? A determinar, aunque no tenemos el contexto anterior de este pasaje, a determinar si esa VAB es conversiva o no. Ok. Lo siguiente que nos encontramos es una yod, y esa yod es muy característica del imperfecto, ¿verdad? Aquí tenemos que tener a la vista los cuadros que hemos hablado, los cuadros de traducción, donde está el perfecto, el imperfecto y así. Entonces, esta yod es el prefijo bueno, si es un prefijo ya sabemos es imperfecto y es tercera persona masculino singular, es él, y es imperfecto, es algo del futuro, algo del futuro. Y lo que nos queda es la raíz verbal, que es la palabra dabar, y creo que no lo pusimos aquí, pero en un léxico anterior hemos hablado de dabar, que es hablar, hablar. La palabra dabar en hebreo puede ser palabra, dabar, y puede ser hablar como verbo. Entonces aquí es un verbo, es hablar. Y tenemos un prefijo de imperfecto, entonces lo vamos a traducir como y hablará, ¿verdad? Esa es la forma que vamos a traducir ahora. Y lo voy a poner un poco más arriba. Esta forma, hablará, porque es lo que tenemos, ¿no? Como imperfecto. Vamos a ver al traducir el versículo si esta bab, que es lo que nos queda ahí pendiente, realmente es solo bab, una bab simple, o si es conversiva, ¿verdad? Si es una bab conversiva. Lo vamos a dejar ahí pendiente. Y luego está el tetragrama, pues el tetragrama sencillamente no lo traducimos. Al leer en hebreo, lo que yo les he dicho, sugiero que leamos Adonai, y al hacer la traducción, yo sugiero que traduzcamos como el Señor. Pues algunos se sienten incómodos con el Señor, puede traducir Yahvé o Jehová, esas palabras, ¿verdad? Para que no haya ahí escándalo, pero el Señor es la traducción sugerida. Entonces vamos a traducir como el Señor, ¿ya? El tetragrama. La palabra que sigue, esta palabra, esta es una palabra que señala también el objeto directo, pero esta es una preposición. Esta preposición siempre la vamos a traducir como a, ¿verdad? Como a, pero también señala de alguna manera el objeto directo. No siempre está presente. La que más se usa es et, como la de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Y ese et que vimos, hemos estado viendo en algunos ejercicios, no siempre se puede traducir. Es decir, en Génesis no leemos, en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Esa a en español no se necesita, solo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y está bien, ¿no? En hebreo, sí, ese et siempre se usa para señalar en la mayoría de veces el objeto directo, pero este a también lo señala, dice, y hablará el Señor a. Entonces ahí hay una dirección, hablará a quién, ¿verdad? Y luego hay un nombre propio, este es un sustantivo, es Moisés, ¿verdad? Moshe. Y hablará el Señor a Moshe, y esta es una palabra completa, es en hebreo, ¿verdad? Es una forma verbal completa y normalmente se traduce como diciendo, ¿verdad? Diciendo. Algunas
algunas, vamos a comparar algunas traducciones de la Biblia porque algunas ponen, bueno, aquí y dijo, ¿verdad? O algunos ponen solo el dos puntos aquí y esta parte ya la omiten porque es una especie de redundancia en español, ¿no? Redundancia. Y hablará el Señor a Moisés, ¿verdad? Punto. Pero el diciendo es algo en hebreo que forma parte como de una especie no es una redundancia en el mal sentido, sino de darle mayor énfasis, ser más específico en el tema del hebreo. En español no haría falta, ¿verdad? Ahora, este diciendo, vamos a ver lo que sigue, este de y hablará el Señor, ese tipo de cosas. Realmente es una bab conversiva, ¿verdad? Entonces, más que traducir, porque la forma es imperfecto, este es un verbo en imperfecto, pero como esta bab es conversiva, debemos traducir como perfecto. Entonces, vamos a traducir y habló, ¿verdad? Eh, si yo hago, al hacer el análisis, así como lo hicimos hace un momentito, de esta palabra, esta es una forma de imperfecto, esta sería la traducción correcta, ¿no? Del imperfecto. Pero esta bab que aparece aquí al inicio de esta palabra, esta bab es una bab conversiva, ¿verdad? De lo que hemos estado diciendo antes, es una bab conversiva. Entonces lo vamos a traducir como perfecto. Ahora podemos leer en español y habló el Señor a Moisés diciendo, ¿verdad? Algunas traducciones ponen y habló el Señor a Moisés y dijo, ¿verdad? O solo y dijo el Señor a Moisés o y habló el Señor a Moisés, ¿verdad? Dos puntos. La forma que sigue, la palabra que sigue, que, bueno, vamos a leer, aquí termina este primer versículo, ¿verdad? Y luego dice, Daver el Aarón de el Vanab Lemor, ¿verdad? Vamos a detenernos aquí con este Lemor. Aquí aparece, bueno, aquí están estas dos palabras, Lemor, aquí, ¿verdad? Y otra vez Lemor. Vamos a detenernos ahí un momentito. Esta es una forma de participio de los verbos. Déjenme mostrarles un análisis de esa palabra daber que aparece acá. Noten que es una palabra que no tiene prefijos y no tiene sufijos. Es la misma raíz de la palabra que hasta aparece aquí arriba. Dalet bet resh, dalet bet resh. Es el mismo verbo dabar, pero vamos a ver un momentito, déjenme ver que tengo aquí las anotaciones encima. Eh, bueno, vamos a regresar acá. Un momento. Ok, vamos a ver, vamos a colocar aquí. No quiero borrar las anotaciones, pero me queda siempre un momentito, señores. Estoy anotando. Ok, ahora sí. Vamos a poner aquí abajo para no borrar esas anotaciones. Estamos en Números, capítulo 6. Este tiene que ser el verso 23. El verso 23. Aquí aparece el análisis del verbo, ¿verdad? El análisis del verbo. Ahora, fíjense, este análisis que aparece acá estamos analizando este verbo, el verbo daber, el verbo daber, y dice que aquí está el análisis, es una estructura piel, ¿verdad? Es una estructura piel del verbo hablar, aquí dice verbo piel imperativo masculino singular, ¿verdad? Y es del verbo hablar, pero es un verbo piel imperativo, que será como habla, ¿verdad? O di, o algo parecido. Recuerden que es un imperativo, ¿verdad? Un imperativo, esta forma verbal, y además agrega
el tema de piel. Es algo con una especie de fuerza, de ímpetu importante, este verbo piel imperativo. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir? Vamos a ver, alguien puede abrir su micrófono o escribir en el chat, porque es el verbo hablar, pero es un imperativo, y es un imperativo piel. Tiene como un doble énfasis de este verbo. Una forma más sencilla podría ser nada más di o habla. Vamos a poner esas, ¿verdad? Di o habla, ¿verdad? ¿Qué más podría ser? Bueno, vamos a dejar ahí en ese momento este verbo. Otra vez tenemos este él, que aparece aquí arriba también, esta misma forma, ¿lo observan? Entonces, habla, vamos a traducir igual que arriba, como habla a, y lo que sigue es un nombre propio, Aarón, ¿verdad? Aarón es el nombre propio del hermano perdón, vamos a colocar, un momentito, vamos, ahora sí, habla a Aarón. Di o habla a Aarón y luego observen que sigue, dice de él. Aquí hay una Bab y se repite esta preposición, ¿verdad? Repite la preposición a. Entonces vamos a ver. Y a habla o di a Aarón y a. Y lo que tenemos después, esta palabra banab, observen, aquí hay un sufijo. Este es un sufijo pronominal de sustantivos en plural. El sufijo pronominal de sustantivos en plural, tercera persona, masculino singular, ¿verdad? Y aquí decía banim, ¿verdad? Era la palabra inicial, pero este sufijo ahora es banab, que son los hijos de él. Este sufijo es tercera persona masculino singular, entonces son hijos de él. Entonces, habla a Aarón y lo vamos a poner así muy, muy, muy literal, a hijos de él, ¿verdad? Hijos de él. Una forma más usual sería sus hijos, ¿verdad? Di a Aarón y a sus hijos. Di a Aarón y a los hijos de él. Suena raro en español, ¿verdad? Sí. Bueno, Roxana nos está poniendo en el chat, anuncia. Vamos a colocar ahí en el cuadro, en lo que estamos haciendo, anuncia, así como nos propone Roxana. Vamos a ver. Anuncia por este imperativo piel que tenemos de esta forma, ¿no? Esta es una forma ya, vamos a decir, no regular de los verbos porque no tenemos sufijos ni prefijos que nos anuncien eso, solo sabemos que es perfecto, pero ya al ver el análisis digamos, en un léxico, como lo que hicimos, nos identifica que es un verbo piel, del imperativo, ¿verdad? Entonces, ya eso nos da una idea para las formas en las que podemos traducir. Ok. Luego tenemos lemor, que lo hemos traducido como diciendo, nuevamente, ¿verdad? Diciendo. Y ahí pueden ir después de ese diciendo, pueden ir 2 puntos, ¿verdad? Diciendo. Ok. Igual en el diciendo de arriba podríamos haber colocado dos puntos en ese diciendo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Muy bien, diciendo que. Luego sigue co. Esta palabra co, vamos a buscarla acá en el diccionario, en el léxico que aparece, es esta palabra que tenemos aquí arriba. Vamos a ver. Bueno, es esta palabra, este co, que tenemos aquí. Co, que es así, aquí, ahora. Diciendo,
vamos a colocar todas las posibilidades, ya que tenemos un espacio, vamos a poner, puede ser así, podría ser ese co aquí, incluso puede ser ahora, ¿verdad? Diciendo. Muy bien. Ahí tenemos las posibilidades que nos da el co. Luego vamos a hacer una traducción final para que tengamos la idea de cómo podemos traducir esta parte. Diciendo así, ok. Y luego sigue la palabra te barajú. Te barajú. Esa palabra, te barajú. Muy bien. Acá, este es un prefijo verbal y este es un sufijo verbal. El prefijo y el sufijo verbal, ¿verdad? Eh, y este se refiere a, es segunda persona masculino plural, es ustedes, ¿verdad? Ustedes, y es, noten, si hay prefijo, es imperfecto, entonces es hacia el futuro. Y vean las radicales, es bet, resh y kaf. Podemos identificar la raíz, es el verbo baraj o el verbo barak. Baraj o barak, depende cómo se tome la kaf, ¿verdad? Final. Baraj es el verbo baraj o barak, que es bendecir, el verbo bendecir, barak, ¿verdad? Hay un sustantivo que es, bueno, sustantivo puede ser adjetivo también, el verbo Baruch, el sustantivo Baruch, como se llamaba el secretario de Jeremías, que es bendito, ¿verdad? ¿Se recuerdan el Salmo? 118 también, un pedacito del Salmo que dice Baruch Abba, y ahí aparece Baruch Abba Beshem Adonai, ¿verdad? Bendito el Baruch, ¿verdad? Ahí está como adjetivo, Baruch Abba, bendito el que viene, y ahí el que viene es ese verbo Abba, de venir, que será bendito el que está viniendo, una forma que se me ocurre de español extraña, bendito vamos a ver, el vendrador, una cosa así, porque es una forma verbal medio sustantivada, bendito el que viene o el que está viniendo, o el que está a punto de venir o algo así, el Baruch Haba de Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Esa es la traducción por lo menos de la Valera 60. Entonces el verbo baraj, que es bendecir, y es un imperfecto de segunda persona plural, que será ustedes, ¿verdad? Ustedes bendecirán, porque es imperfecto, de segunda persona masculino plural. Vamos a ponerlo de esa manera. Ustedes bendecirán, ¿verdad? Ustedes bendecirán. Ustedes bendecirán. Y luego, vean, la siguiente línea dice, Et Bene Israel, Amor Lahem. Et Bene Israel, Amor Lahem. Y observen que aquí está este Et, ¿verdad? Que hemos hablado de este Et como el de Bereshit, Bara, Elohim, Et. Es este Et que señala el objeto directo. Ustedes van a bendecir, ¿verdad? Así van a bendecir o aquí van a bendecir, pero ¿a quién van a bendecir? Entonces, este nos está diciendo a quién van a bendecir, ¿verdad? Esta palabra et no tiene una traducción propiamente, entonces en ocasiones cabe y la vamos a tomar como a, ¿verdad? Pero no siempre se traduce como en Génesis 1:1, ¿no? Insisto en ese punto, Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, ve'et, se repite, aretz. Ese et no se traduce, solo nos ayuda en hebreo a señalar el objeto directo. Ok, la siguiente palabra, bene, tiene un sufijo. Es este sufijo e, que es este tsere yod o tsere malé, que es el sufijo de constructo. Esta palabra es constructo masculino plural. Digamos que la palabra sin constructo es vanim. Este sufijo está sustituyendo al sufijo im. Es decir, quitamos este sufijo, no podemos dejar la palabra así
corta, sino que al quitar este sufijo, vamos a decir que automáticamente aparece el sufijo im. Si quito el sufijo, quedaría im. Entonces va a decir banim, que es hijos, ¿verdad? De ben, bat, banim, banot. Este es hijos, pero como está en constructo, entonces debo traducir hijos de, por la estructura de constructo, ¿verdad? Y recuerden que el constructo no lleva artículo, pero en la traducción regularmente voy a necesitar el artículo. Entonces puedo traducir tranquilamente hijos, los hijos los hijos de, ¿verdad? Hijos de, y lo que sigue es Israel, que es el nombre propio, entonces lo vamos a solo transliterar, ¿verdad? Israel, a los hijos de Israel, y luego está el amor, vean, vamos a poner el análisis de este amor, que es una forma también no usual aquí de los cuadros que hemos estado viendo. Lo voy a colocar aquí abajito para que lo podamos identificar. Es este, ¿verdad? Este. Y observen, era algo de lo que estábamos platicando hace un momento. Acá está. Estamos viendo esta palabra hebrea, amor, y vean el análisis. Siempre es el verbo amar, que es el verbo decir, y dice que es cal del verbo decir, ¿verdad? Y luego abajo está el análisis completo, aquí abajito, ¿verdad? Y dice que es un verbo cal infinitivo absoluto. Infinitivo absoluto. ¿Verdad? Lo que estábamos platicando, básicamente lo está identificando con un verbo cal en infinitivo absoluto. Es el verbo decir, ¿verdad? Del verbo decir o algo del verbo decir. Eso vamos a tratar de identificar. Lo vamos a poner como infinitivo en este momento. Y luego vamos a ver ya en la traducción final cómo podríamos, vamos a decir, cómo afinar la traducción. Ahorita estamos haciendo solo la traducción palabra por palabra y luego tenemos que afinar la traducción. Es un verbo cal, decir, ¿verdad? Decir. Y luego tenemos esta palabra, la gem. Aquí hay una bekele, una partícula bekele y un sufijo pronominal. Este es a, hacia, de o para, y este es el sufijo de tercera persona masculino singular, que son sufijos pronominales, ¿no? Que es lo que estamos hablando de dominar los sufijos y los prefijos. Entonces tengo una bekele y luego tengo ese sufijo de tercera persona masculino singular. Lo vamos a poner, puede ser a, puede ser para, puede ser hacia, puede ser de, y lo que sí sabemos es que son ellos, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, son ellos. Ok, fíjense lo que tenemos ahí, entonces vamos a tratar de hacer ya una posible traducción. Y lo voy a ir colocando acá en este cuadro de este espacio que nos quedó en blanco. Leyendo. Ya sabemos que este es Bab conversiva, entonces vamos a traducir. Y habló el Señor a Moisés diciendo, y ahí hay dos puntos. Aquí vamos a traducir de esa manera. Y habló, déjenme cambiar color también, ese color no, creo que como que no nos favorece mucho. Déjenme colocar otro color, creo que este nos va a ayudar. Un momentito. Ok, aquí lo vamos a escribir. Esa primera parte. Y habló el Señor a Moisés diciendo, dos puntos. Luego viene esta parte. Vamos a tomar, creo que fue Roxana, lo que nos puso anuncia. Vamos a colocar esa opción de Roxana acá. Anuncia, podría ser di, podría ser habla. ¿Qué otro podría ser? Di, habla. Bueno, vamos a dejarnos ahí por el momento. Dice anuncia o di, habla a
a Aarón y a los hijos de él y a sus hijos. A Aarón y a sus hijos, otra vez diciendo, y dos puntos, ¿verdad? Está haciendo ese intento aquí de traducción. Ustedes pueden ir pensando también cómo podemos, cómo sería afinar esta traducción de acuerdo a lo que hemos hecho ya del análisis de las palabras y jugar, en el buen sentido de la expresión de jugar, con los sinónimos y las expresiones que tienen el mismo sentido. Diciendo. Ahora, aquí tenemos que tomar una decisión porque estamos en este diciendo y tenemos que decidir si podemos poner así, aquí o ahora. Por lo que venimos diciendo, o por lo que estamos diciendo, hace más sentido el así. Así bendecirán ustedes, y noten la necesidad del ustedes porque se está refiriendo a Aarón y a sus hijos, porque en español, si dejamos solo así bendecirán, no sabemos si es tercera persona o si es segunda persona. Entonces estamos marcando el ustedes para que se identifique con mayor certeza que es segunda persona. Así bendecirán ustedes a los hijos de Israel. Algunas Biblias ponen a los israelitas, ¿verdad? A los israelitas. Y luego solo dice decir a ellos, ¿verdad? A los israelitas. Bueno, podríamos poner les dirán, ¿verdad? Les dirán, podría ser a los israelitas, y incluso ahí los dos puntos, ¿verdad? Para lo que sigue. Diciéndoles, ¿ok? ¿Verdad? Vamos a colocar esa opción que nos está poniendo Gonzalo, ¿verdad? Gonzalo, diciéndoles, ¿verdad? Podríamos saber, se podría omitir esta frase, así bendecirán ustedes a los hijos de Israel. Hasta ahí, ¿verdad? Así bendecirán ustedes a los hijos de Israel. Punto. Si queremos recuperar esta frase, diciéndoles, ¿verdad? Así bendecirán ustedes a los hijos de Israel, diciéndoles. Y luego lo que sigue del versículo. ¿Ok? Bueno, veamos algunas traducciones. Déjenme, voy a quitar este análisis y las palabras y vamos a escuchar a ver cómo lo han traducido algunas versiones de la Biblia. ¿Verdad? Un momento. Aquí están algunas que vamos a ver. Vamos a ver en español algunas versiones. Dice, habla. Bueno, pero ese es el 22 necesitamos. Fíjense, por el tema de redacción, están poniendo, entonces, esta versión en inglés puso el entonces, ¿verdad? Voy a poner un poquito más para ver un poco más grande las versiones. Ok, aquí. Vean, es lo que les decía, esta versión puso, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, ¿verdad? Este entonces es algo que se lo están agregando por el tema de la fluidez de la narración, porque en hebreo solo dice, y el Señor. Noten un asunto interesante, ¿no? Voy a regresar algo acá para poder ver algo aquí en el hebreo. Yo tengo ahí griego incluso, algo del hebreo. Ok, acá. La primera palabra fue algo que vimos la semana anterior. La primera palabra que aparece es el verbo. ¿Se recuerdan? Hablamos de que en hebreo, la sintaxis es verbo, sujeto, objeto. Eso aparece así en hebreo. En español, nuestra sintaxis es primero el sujeto,
Primero el sujeto, después viene el verbo y después el objeto. Entonces, en hebreo, aquí tenemos primero el verbo, luego el sujeto, este es el sujeto, y luego el objeto, ¿verdad? Habló el Señor a Moisés. Este es verbo, este es el sujeto y este es el objeto. Ahí está muy, muy claramente la sintaxis del hebreo en esta frase. Vaidaber Adonai el Moshe, ¿verdad? Y habló el Señor a Moisés. Por eso, vean, esta Biblia puso primero el sujeto, aquí lo voy a poner arriba, puso primero el sujeto, luego puso el verbo y después puso el objeto, que es justamente la estructura del español, ¿verdad? La estructura del español. Y en griego, bueno, esa es una versión de la Septuaginta, lo que hace la Septuaginta es traducir en ese mismo orden en el que aparecen los elementos en hebreo, porque este es el i, ¿verdad? Este es del verbo laleo o parakaleo, que es hablar, y aquí dice, y habló, aquí está Kyrios, ¿verdad? Que habló el Señor a Moisés, y este legon, que es diciendo, ¿verdad? Que el alesen Kyrios pros mousin, ¿verdad? Legon, y habló el Señor a Moisés diciendo, ¿verdad? Entonces tiene la misma estructura del hebreo. Primero está el verbo, este es el verbo en griego, este es el sujeto, Kyrios, el Señor, y noten la traducción de Kyrios sustituyendo al tetragrama, ¿verdad? Eso es desde la Septuaginta, y luego en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento tomaron ya esa estrategia. No fue una decisión que ellos hayan tomado de traducir el tetragrama como Kyrios, sino que ya eso ya estaba, ya se había hecho en la Septuaginta, el tetragrama, ¿no? Se pasó a Kyrios. Ahora, voy a borrar eso y veamos las otras versiones de la Biblia, cómo aparece ese primer versículo, ¿verdad? Que ya hemos visto ahí en el hebreo. Dijo, después es también un asunto narrativo, de arreglar ahí la traducción por un tema de la narración. Es decir, tenemos un contexto y por eso es que aparece entonces, como en estas Biblias, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Claro, si nosotros llegamos, así como estamos haciendo ahorita, directamente a este versículo, no sabemos entonces, ¿por qué entonces? Es decir, hay en este caso, otros 20 y 21 versículos y hay otros tantos capítulos anteriores que vienen de alguna narración que yo tendría que explorar para llegar hasta este versículo y entender por qué el entonces, ¿verdad? Bueno, luego dice, entonces el Señor dijo, y noten la sintaxis, aquí tenemos sujeto, en español, verbo, objeto. La sintaxis ha cambiado aquí por lo usual en español. Y así están, por lo menos las que estoy viendo acá. Las Biblias aparecen siempre con esa misma sintaxis. Primero está el sujeto, ¿lo notan? Señor, aquí está Jehová, Jehová. Todo esto es siempre el sujeto, ¿verdad? El Señor, incluso el Señor. Entonces, en esa sintaxis de estas traducciones, primero pusieron el sujeto, luego el verbo y después el objeto, ¿verdad? Jehová habló, aquí está el verbo, a Moisés, ahí el sujeto. Ok, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a avanzar con las siguientes traducciones o de saber cómo estamos. Voy a dejar de compartir aquí y escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario. Vamos a ver. Fernando, le escuchamos, hermano Fernando. Gracias, pastor. Agradecido por todas las clases. Quería solicitar una recomendación. Estoy tratando de perfeccionar la habilidad de poder identificar la secuencia en la narrativa.
Sabemos que la secuencia más frecuente es el verbo imperfecto, que finalmente es el verbo que domina, y luego viene la secuencia del imperfecto. Esa secuencia puede ser interrumpida indefinidamente porque empieza otra narrativa, o puede ser interrumpida temporalmente porque hay un énfasis particular y todo eso. ¿Qué, qué debo leer para mejorar mi habilidad? En Hebreo 3, que Sociedades Bíblicas nos ha dicho que están considerando la posibilidad de darlo para el siguiente año. ¿Se va a topar profundamente esto, o en Sociedades Bíblicas hay algún curso, alguna materia que trate específicamente de este estudio de cómo interpretar específicamente la narrativa? ¿Qué me recomienda? Inicialmente, el tema de la narrativa hebrea, pues sí es digamos, un tema, un tratado que debemos de considerar teniendo ya estos elementos, ¿no? Lo que usted señalaba del uso del imperfecto con los verbos, como y sucedió, y dijo, y aconteció, que son los verbos usuales que van marcando la narrativa. Em, Ese es un asunto, ¿no? Entonces, en este curso hemos hablado algo de la estructura sintáctica y cómo va el orden de la oración, pero en pequeñas unidades. Necesitamos un poco más de elementos para analizar trozos un poco más grandes, y ese tendría que ser uno de los puntos a tratar en un curso futuro. Eso inicialmente. También quiero recomendarle, yo lo tengo por aquí, vamos a ver. em, Puede buscar este texto. Bueno, voy a enviar una imagen, no sé si se ve suficientemente claro por ahí el título, pero si no, voy a enviar una imagen bueno, se lo voy a enviar a los coordinadores de grupo para que se los envíen a cada uno de los grupos en los diferentes países. El texto es un texto que ha publicado Sociedades Bíblicas Unidas, y se llama La poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción. Y entonces, aunque principalmente el texto está pensado para el tema de la poesía, se tocan algunos de estos, que será como momentos, hasta dónde llegan ciertos trozos y dónde hay ciertas interrupciones o como paréntesis, diríamos, en algunas narraciones, que también son algunos recursos poéticos que aparecen este texto. Entonces, puede buscar este libro. eh, este libro también asume que tenemos nociones del hebreo, ¿verdad? Por eso se los recomiendo. Yo lo he usado en algunos cursos, precisamente ya después de haber conocido este tipo de elementos que nosotros estamos teniendo a este número de clases que hemos tenido, y hemos hecho algunos proyectos con algunos estudiantes en algunos seminarios o en algunas universidades, enseñando el curso de hebreo, siguiendo algunas pautas que se trabajan usando como una guía este libro que se llama Poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción. Y lo ha publicado Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces es probable que las sociedades bíblicas de sus países lo tengan, y si no, pues habrá que, seguramente está disponible en internet, o hay alguna resumen o algún comentario o algo en la web. Yo no me he dado la tarea de ver si está en PDF, porque al final algunos de estos libros lamentablemente ya no se publican, se publicaron una vez y después ya no se vuelven a hacer tirajes y ya no están disponibles en las librerías. Podría ser, no, ahora tengo la inquietud de que esté disponible en PDF. Si yo lo consigo, pues lo voy a compartir también para que ustedes puedan verlo. Pero esa es una sugerencia, hermano Fernando, ¿verdad? Estamos platicando con hermano Fernando,
de poder leer. Y todos los demás hermanos también, ¿verdad? Es un libro, digamos, recomendado. Y también algunos libros que hablan de sintaxis y narración hebrea, estructura gramatical, incluso semántica del hebreo y cosas así. Pueden ustedes buscar esa información, Estoy tratando de recordar porque tampoco tengo estos libros aquí a la mano, pero las Sociedades Bíblicas Unidas también han distribuido unos libros que se llaman Descubre la Biblia, que están en tres tomos. En estos libros, estoy tratando de recordar, en alguno de ellos hay algo acerca de narrativa o de narración, algo de prosa, una cosa así, que puedan ustedes también ubicar estos textos que se llaman Descubre la Biblia. Son 3 tomos y en uno de ellos, yo no los tengo ahora aquí físicamente porque es algo que también usamos en algunos talleres que se da con los traductores o con hermanos que están interesados en exégesis sin saber, digamos, nada o casi nada de los idiomas originales, ¿verdad? Pero el abordaje de estos artículos es un compendio de artículos de traductores de la Biblia como Edesio Sánchez, creo que hay uno de varios de Plutarco Bonía, artículos de Plutarco Bonía, de Esteban Bot, del hermano, bueno, hay varios autores de Roberto Bascom, creo que hay algunos, de Decio, de Elsa, creo que también hay de Elsa Tames, y otros autores de los traductores que han coordinado y trabajado la Biblia durante décadas, ¿no? Y ahí están algunos de los artículos como aporte para eso. Entonces, este otro libro, voy a colocar aquí en el chat porque me están preguntando quiero ver, Gonzalo dice que sí hay un PDF, pero vamos a ver, voy a colocar acá el nombre del autor, el título del libro es La poesía, un momento, la poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción. Pautas para su traducción y el nombre del autor son nombres raros porque esta es una traducción de un trabajo que se hizo originalmente, creo que en holandés o en inglés, algo así. Y el otro autor es Windland. Ok, quiero ver si lo escribí bien. Sí. Entonces, este es el título del libro, lo acabo de poner en el chat, La poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción, y Lionel, no sé cómo se pronuncia, Lionel Sogbo y Ernest Wendland, los autores de esto. Y la traducción al español la hizo el doctor Alfredo Tepox. El doctor Alfredo Tepox hizo la traducción al español. Entonces, pueden buscar. Gonzalo dice que lo tiene en PDF. Vamos a pedir que nos lo comparta, ¿verdad? Porque obviamente, miren, yo voy a cometer un atrevimiento, ¿verdad? Tengo tranquila la conciencia en el compartir este tipo de materiales por 2 razones. Primero, algunos de estos ya son muy raros conseguirlos porque no están disponibles en las librerías. Se publicaron con algún número limitado, supongo. Y segundo, no tiene ningún propósito comercial inicialmente, ¿verdad? Pero siempre hay que ir con cuidado por el tema ahí de los derechos de estos textos, ¿no? Gracias, Gonzalo. Esa es una sugerencia por la pregunta que hacía el hermano Fernando, para que ustedes puedan revisar este texto, que específicamente se refiere a la poesía del Antiguo Testamento, que está pues, como ustedes van a ver, no solo en los libros poéticos, sino distribuida en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí se menciona algo de la narrativa y cómo va distribuyendo y las formas en las que se rompe alguna narrativa porque se introduce una especie de paréntesis y luego se continúa o se cambia de tema, una cosa así, dentro del
de lo que se está trabajando, ¿no? De estos textos. Muy bien, entonces estamos ya sobre el tiempo de la clase. La próxima semana, que tenemos el martes, nuestra última sesión de clase, vamos a terminar o a retomar con los hermanos que no estuvieron la traducción de este pasaje, este último pasaje que vimos, lo vamos a terminar, que es la traducción de la bendición sacerdotal. Y luego pues vamos a hacer un resumen del texto, de lo que hemos visto de este curso y pues escuchar palabras, comentarios, preguntas que puedan haber todavía, y aprovechando que estamos todavía en nuestra sesión presencial. ¿Está bien? Entonces, con ayuda del Señor, nos vemos el siguiente martes. Quiero ver.